pero dependiente. Muchas empresas funcionaban con capital extranjero o bajo condiciones que no rompían la subordinación estructural. El resultado fue una industria que crecía pero sin autonomía estratégica. Quinto, la fragmentación y cooptación de la dirigencia obrera. Si la clase obrera urbana crecía numéricamente, su organización política estaba debilitada. Parte de la dirigencia sindical y partidaria cayó en la lógica del Frente Popular, la colaboración de clases o el acomodamiento con el Estado. La CGT y los partidos de izquierda tuvieron fracturas internas y dificultades para articular una resistencia política coherente. En ese marco, episodios como el asesinato de Bordaberry mostraban que los resortes institucionales no eran capaces de contener ni resolver la crisis política. Este fenómeno explica, en buena medida, la ausencia de una alternativa política de izquierda consolidada antes del surgimiento del peronismo. Sexto, el choque entre metrópolis, o sea, Inglaterra versus Estados Unidos. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina intentó mantener una neutralidad que, en la práctica, favorecía a Gran Bretaña, exportaciones a condiciones preferentes, renovación de lazos, entregas de activos deficitarios, etc. Al mismo tiempo, Estados Unidos hizo una ofensiva económica y diplomática para ganar terreno en la región y ofrecer alternativas crediticias e inversión industrial. Eso provocó una fricción interna. Sectores oligárquicos pro-ingleses se enfrentaron con industriales y políticos que querían mirar hacia Washington. Esa división fue clave para la crisis final del sistema y para el golpe militar de 1943. ¿Qué significaron estos hechos juntos? Primero, legitimidad perdida, el pacto Roca-Runciman y la percepción de que las élites negociaban la economía nacional socavaron la legitimidad política del régimen. El asesinato en el Senado fue la cristalización violenta de esa deslegitimación. Segundo, dependencia reconfigurada. La Argentina no solo siguió dependiente, su dependencia se formalizó y diversificó, mantuvo lazos privilegiados con Gran Bretaña, pero quedó abierta la posibilidad y la presión de una reorientación hacia Estados Unidos. Eso generó un choque estratégico dentro de la clase dirigente. Tercero, industrialización condicionada. La intervención estatal y la protección parcial impulsaron la industria, pero bajo condiciones que no la liberaron del control del capital extranjero o de la oligarquía. Fue una industrialización con cadena hacia afuera, no plenamente autónoma. Cuarto, radicalización de las masas futuras. La combinación de fraude, represión, entreguismo económico y fracaso de las élites políticas para canalizar demandas creó un caldo de cultivo para un movimiento de masas con capacidad de articulación política, el peronismo. El asesinato de Bordaberry funcionó como episodio emblemático de la decadencia de la forma política oligárquica. La década infame no puede leerse solo como corrupción administrativa. Fue un fenómeno estructural donde la élite intentó adaptarse a la crisis global mediante acuerdos que consolidaron la dependencia y, al mismo tiempo, promovieron una industrialización incompleta. El pacto Roca-Runciman formalizó entregas que debilitaban la soberanía. El asesinato de Enzo Bordaberry mostró el costo humano y político de esa entrega. Juntos, esos hechos explican por qué las instituciones tradicionales perdieron credibilidad y por qué, unas pocas años después, emergió una propuesta política que buscó, entre otras cosas, recuperar capacidad de decisión sobre la economía y poner en el centro al conjunto de los trabajadores y las capas populares. Pensadores contra la década infame.
La década infame fue el blanco de un conjunto de pensadores que denunciaron el fraude electoral, la corrupción estructural, el entreguismo económico y la sumisión a los intereses del Reino Unido. Desde posiciones nacionalistas, democráticas y revisionistas, buscaron demostrar el desmonte del relato oligárquico que justificó el golpe de 1930 y la restauración conservadora. Entre ellos destacaron los intelectuales de Forja, junto con otras voces críticas del campo nacional. Los principales críticos, José Luis Torres, periodista combativo, fue quien acuñó el término década infame. En su libro, La década infame, denunció con datos y documentos el fraude estructural, los negociados y la subordinación del país a los intereses británicos, especialmente tras el pacto Roca-Runciman. Señaló que la democracia conservadora era una fachada para sostener el poder oligárquico. Arturo Jauretche, miembro fundamental de Forja, interpretó la época como un régimen de colonialismo interno donde la élite local actuaba como intermediaria de los capitales extranjeros. En obras como El medio pelo en la sociedad argentina, analizó cómo esta dirigencia consolidó un orden neocolonial y antipopular. Impulsó además el revisionismo histórico para disputar la historia oficial que legitimaba al régimen conservador. Raúl Scalabrini Ortiz, otro referente de Forja, dedicó su obra a revelar la trama de dominación económica británica. En sus investigaciones sobre los ferrocarriles como política británica en el Río de la Plata, mostró cómo el poder inglés condicionaba la soberanía argentina y cómo los gobiernos de la década infame actuaban como gestores de esos intereses. Su crítica apuntó de lleno a la oligarquía entreguista. Voces contrapuestas. Mientras estos pensadores denunciaban la infamia, otros intelectuales legitimaron el golpe de 1930 y el avance autoritario. Leopoldo Lugones, con su célebre discurso La hora de la espada, justificó el protagonismo militar como alternativa al sistema democrático, influyendo en la mentalidad golpista de la época. Desde posiciones conservadoras y católicas, autores como Roberto Giusti y Ernesto Palacio apoyaron inicialmente la intervención militar, aunque luego cuestionaron ciertos aspectos del nuevo régimen. Las críticas más potentes contra la década infame provinieron de los intelectuales de Forja, quienes señalaron su estructura de fraude, corrupción, dependencia y entrega. Frente a ellos, sectores conservadores e intelectuales cercanos al autoritarismo defendieron el golpe y el orden restaurado. Esta disputa cultural e ideológica marcó profundamente la política argentina y preparó el terreno para las transformaciones que vendrían después de 1943. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermano, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo.
Te recuerdo nuevamente la dirección: Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Tenemos Patria en sus nuevos días y horarios, lunes y jueves de 21 a 23 horas. La cita es en la 97.5 Estación Urbana. Compartí con nosotros Tenemos Patria, Micros, entrevistas e historia. con la realidad del país y el mundo. No te olvides. Tenemos Patria. Si nunca escuchaste Un Sonámbulo, los sábados, desde las 23 horas, por Estación Urbana, te hablarán dos. Sonámbulos, con música, poemas y algo más. Todos los sábados, de 23 a 2, por la 97.5.